A ver, vamos a tratar de responder algunas preguntas frecuentes e inevitables que seguro ustedes están haciendo y que de todas maneras les van a hacer en algún momento. ¿Cómo haces para aprenderte toda esa letra? Es un montón de texto. Lo primero que se me ocurre para contestar a esa pregunta es, leo muchas veces el texto y me lo aprendo, palabra por palabra. Es una buena respuesta. ¿Cómo te aprendes el texto? Palabra por palabra. Básico, no hay más a dónde ir. Pero hay algo más. El trabajo del actor no es solamente memorizar el texto, es mucho más. Si tú piensas que tu trabajo es memorizar el texto, lo único que vas a hacer es paporretear y bla, 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 sin emoción, sin impulso, sin organicidad. Va a ser un trabajo plástico, falso. El trabajo del actor es mucho más que memorizar un texto. La memoria no consiste solamente en memorizar palabras, en la memoria de las palabras, sino también en la memoria del cuerpo y de las emociones. En un proceso de ensayos, memorizas los movimientos del personaje y las cosas que dice a partir de lo que pasa, a partir de lo que hace. Es importante aprenderse el texto, pero más importante es aprenderse la escena. Si has leído el guión muchas veces, por lo menos 30 o más, el guión va a venir a ti. No te preocupes en aprender el texto. La repetición hará el trabajo. Preocúpate en hacer la escena. No hay nada más placentero, más bonito que actuar y que el texto salga por una necesidad o por un impulso real de tu personaje y no por la memoria. Si tú actúas pensando que seguía, te vas a poner nervioso. Y lo más probable es que te olvides de todo, te quedes en blanco, cosa que es terrible para un actor también. Porque tú tienes que actuar tu acción. Tienes que confiar en lo estudiado, en tu memoria corporal y en tu memoria emocional. Eso es todo lo que necesitas. No memorizar, no paporretear. Vivir el momento como si fuera la primera vez. ¿Y cómo haces para llorar? ¿Sabes llorar? ¿Puedes llorar? ¿Lloras? Yo trato de alejarme de las personas que hacen ese tipo de preguntas. Cuando me preguntan eso, yo digo, no, yo no lloro. Yo no lloro y me voy. La expectativa sobre un desempeño actoral crea tensión, crea ansiedad y la tensión bloquea. Por lo general, me alejo de ese tipo de preguntas y no pienso, hago. Un actor no tiene que llorar. Un actor tiene que hacer la escena. Si estás pensando en que tienes que llorar, lo más probable es que no lo hagas. Sin embargo, si estás comprometido con la escena y lo que está pasando en ella, te garantizo que vas a llorar. Yo tenía que hacer una escena, tal vez una de las más difíciles que me ha tocado hacer en Django, Sangre de mi sangre. Que si no la has visto, anda a verla ahora, porque te la voy a spoilear. Voy a contar el final. Así que si no has visto la película, pon pausa, la ves y después regresas. Es la escena final de la película. La escena en la que Django acaba de enterrar a su hijo muerto. Piensen que el objetivo del personaje ha sido durante toda la película recuperar a su hijo. El personaje ha fracasado en su intento de recuperarlo. Y va a volver a la cárcel. Ha perdido a todo nivel. Y yo pensaba, ¿cómo me motivo? ¿Cómo me conecto con un dolor tan grande? El dolor más grande para un ser humano que debe ser la pérdida de un hijo. Todos hemos vivido alguna pérdida, todos hemos sentido algún tipo de frustración, de abandono, de dolor. Así que eso está ahí, eso está en nuestra memoria emotiva, lo hemos vivido, es nuestro pasado. Esa es nuestra siembra. Y de ahí vamos a cosechar. Y uno debe confiar en que eso está ahí y que va a salir cuando sea necesario. Solo hay que buscar gatillos para detonar, para que eso salga. El día que tenía que grabar la escena, llegué al cementerio de Surquillo. Llegué temprano. Y en el tiempo que montaban las luces y la cámara,
Me puse a pasear entre las lápidas del cementerio. Empecé a leer los nombres, las fechas de las personas enterradas. Había gente más joven, gente más vieja, gente que falleció hace 100 años. Pero poco a poco llegué a las lápidas de los niños, de bebés. Y algunas de ellas tenían zapatitos colgados, juguetitos, caramelos, cositas que los familiares les llevaban a estas personitas que nunca llegaron a crecer, que nunca llegaron a ser. Y yo tenía mis audífonos puestos, porque la música es súper importante en este tipo de situaciones. Y tenía un playlist que me acompañaba en mi recorrido. La música de verdad que es un gran recurso para motivarte. Y apareció de casualidad en este playlist una canción de Spinetta. La canción se llamaba Plegaria para un niño dormido. Por algún motivo todo empezó a tomar forma. La letra de la canción, esa música suave, melancólica, las lápidas de los niños, mi hijo muerto. Y la canción que decía, plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Eso decía la letra y pensaba en mi hijo, en este caso en Emanuel Soriano, el actor. Pero lo imaginaba niño, pequeño. De hecho, fue importante haber visto fotos de él, de niño, antes. Y con todo eso me fui a filmar la escena. Y cuando Tatiana Astengo me entrega la Biblia y me dice, ahora nuestro hijo está libre, simplemente estallé en llanto. Me aferré a la actriz, que en ese momento era mi esposa, Tatiana Astengo, y los otros actores, que eran los policías que me jalaban para devolverme a la cárcel. Esa situación, esa oposición, esa frustración y toda esa motivación previa, esa concentración, hicieron que la escena se logre bastante bien. Y en ningún momento estuve pensando en que tenía que llorar. ¿Fue difícil? ¿Te costó mucho trabajo interpretar esa escena? ¿Qué tan difícil fue hacerlo? Esta es una pregunta recurrente que los periodistas le hacen siempre a los actores y me imagino que también a personas de otras áreas. Es una pregunta que a mí siempre me cuesta responder porque en realidad la dificultad es algo que no me planteo cuando hago un trabajo. Y más allá de ver la dificultad como un problema, traduzco la dificultad en cantidad de esfuerzo que voy a invertir en lograr la escena. Si es una escena compleja, invierto más trabajo en ella. Pero no creo que sea una buena idea empezar pensando, qué difícil es esa escena que me toca hacer. La dificultad no estorba. La dificultad es una oportunidad de descubrir más. La energía que inviertes quejándote, pensando en que es difícil, debes invertirla en alcanzar tu objetivo. Cuando se habla de dificultad, también se piensa mucho en las escenas eróticas o en los desnudos. Y esa es una básica en las entrevistas. ¿Te costó hacer las escenas candentes con tal actriz o tal actor? Y si lo piensas en términos prácticos, no tiene por qué ser particularmente difícil. Yo creo que hay algo que todo actor debe tener claro. Tu cuerpo está al servicio de la historia. Si es importante para contar la historia hacer un desnudo o una escena erótica, pues bien, eso hace que tu trabajo sea de alguna manera más valiente, más atrevido. Si esto logra desestabilizar al público de alguna manera, emocionarlo, hacerlo pensar, cuestionarse, descubrir otros mundos, pues mejor aún. De eso se trata nuestro trabajo. Por eso creo que la dificultad, más allá de ser un problema o algo que te desanime, que te canse, debemos tomarla como una motivación para hacer lo que más nos gusta, lo que más nos gusta hacer, que es invertir más tiempo en nuestra pasión y en nuestros deseos
de actuar. Existe otro nivel de dificultad que no tiene que ver con el trabajo en sí, sino más bien con quiénes somos, ¿no? Sobre todo en este tipo de escenas que estamos hablando. Tiene que ver con nuestro pudor o con nuestra moral. ¿De dónde venimos? ¿En qué creemos? ¿Qué traemos con nosotros? ¿Qué cargamos en la mochila? Y en este caso voy a hablar de mí, pues todos somos distintos y particulares. Yo no puedo dejar que mi vida afecte a mi arte. Para mí, y estoy hablando de mí, Dios no existe en la actuación. No puedo juzgar a mi personaje y menos juzgarme a mí por interpretarlo. Creo que el actor está exonerado de sentir culpa. Con esto no quiero decir que seas portador de un mensaje que va en contra de lo que crees, o que sea tóxico, dañino para el público. Todo lo contrario. Si tu mensaje es hacer una denuncia, y para eso tienes que graficar esa injusticia, es tu obligación hacerlo como artista. Hay que darlo todo como actor, eso es lo que yo creo. Y si el personaje te pide algo, esto no puede verse limitado por tu pudor o tu moral, porque estás limitando tu trabajo. Menos aún por la opinión de terceros. Por ejemplo, tus padres o tu pareja. Con todo respeto, tu trabajo es sagrado. Y si quieres dedicarte a esto, encuentra una pareja que esté de acuerdo contigo, que no te juzgue, que entienda tu trabajo. Si no, va a ser un poco difícil. En mi primera película, No se lo digas a nadie, tuve que hacer una escena en la que besaba apasionadamente a mi compañero completamente desnudo en la cama. ¿Qué podía ser particularmente complicado en esa escena, más allá de estar desnudo y tener que besar a alguien? El actor debe preocuparse solamente de lo que puede controlar. El actor no puede controlar olvidarse de la letra o que el público se ría o no. No puedes pensar, uy, voy a besar a una persona, uy, me van a ver desnudo, o uy, ¿quién va a venir hoy a ver la obra? Lo único que puedes hacer es hacer lo que tienes que hacer. Y eso ya lo voy a repetir siempre. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que tienes que hacer. Lo que puedes controlar, lo que no, no importa, solo genera tensión. Yo lo hice y hasta el día de hoy, por suerte, he recibido más aplausos que críticas. ¿Cómo hago para empezar en este medio? Gran pregunta. Quiero actuar, pero ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde? Es una pregunta obligatoria que puede generar mucha angustia, pero hacer la pregunta ya es haber dado un paso adelante. De ninguna manera vamos a obtener un rol en una película o en una obra de teatro si esperamos sentados a que esto pase. Mientras llegue ese papel soñado, genera tus propios proyectos. Busca un texto, lee mucho, busca un texto que te interese actuar. Llama a un amigo que le interese dirigir. Armen juntos una producción, háganla juntos. Coge una cámara, todos tenemos una cámara hoy en día en el teléfono, y haz una película. No pienses en la falta de recursos. Lo más valioso que tienes es el contenido. Así que no te preocupes si tienes el mejor modelo de cámara, si tienes los recursos o si tienes el espacio más cómodo para presentar una obra. Puedes actuar en cualquier lugar, haz tus proyectos, persigue los castings, relaciónate con gente, tienes que estar atento a las audiciones, necesitas que los demás te vean. La única manera de que te vean es haciendo. Si los demás no ven tu trabajo, no van a saber que existes. Mi primera obra de teatro, de la cual les hablé antes, Tartufo, la hice con el grupo de alumnos del club de teatro, dirigidos por nuestro profesor. Una noche, a una de las funciones, asistieron 2 directores de teatro con los que después trabajaría y que serían fundamentales en mi formación actoral. José Enrique Mavila y Alberto Isola. Ellos me vieron, una cosa me llevó a la otra. Haz que eso pase, una cosa te llevará a la otra, así que no dejes de hacer cosas, no te quedes sentado.